Pregunta número 1. Decía, o dice, Gertrudis lleva a su hija de 12 años. ¿Tiene el examen ahí? No. ¿Ah? No, negativo. Ya, la primera pregunta dice, Gertrudis lleva a su hija de 12 años a la consulta porque ya tuvo su menarquia. Ella quiere saber más acerca de los ciclos menstruales. Usted le señala, son 5 respuestas, y dice señale lo incorrecto. La primera dice, el ciclo menstrual inicia el primer día de sangrado. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Las primeras menstruaciones pueden ser irregulares. Sí. El eje hormonal del adolescente tiene un proceso de maduración natural. Sí. Los primeros ciclos de las púberes pueden ser anovulatorios. Sí. Entonces todas son correctas. La única incorrecta era la última que decía solamente hay una respuesta correcta. ¿Ya? Eso es comprensión lectora. Pregunta 2, verdadero y falso. El hipotálamo libera pulsos de GnRH y libera la producción de FSH. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La FSH estimula el crecimiento folicular y la producción de estrógenos. Verdadero. El aumento de FSH determina la selección del folículo dominante. Falso. Y el folículo dominante provoca la elevación de la LH para lograr la ovulación. Falso o verdadero. Ya. Entonces era la C. 3. Respecto a la ovulación hemos aprendido que, excepto el cuerpo lúteo, voy a ver la respuesta. El cuerpo lúteo produce andrógenos para mantener el endometrio apropiado. ¿Por qué es falso? Porque el cuerpo lúteo produce progesterona. Esa era la falsa. La 4. De la respuesta sexual humana sabemos que, excepto la fase oral de Freud, en la fase oral de Freud el placer se obtiene del control de los esfínteres. Esa es la fase anal. Pregunta 5. La respuesta, señala la respuesta correcta. La fase de excitación presenta secreción de fluidos y expansión vaginal. Esa es la correcta. En la fase de meseta se retorna al estado normal, no, en la fase de mayor excitación, ¿cierto? La fase de orgasmo hay excitación máxima, sí, pero es la explosión del placer ahí, o sea que no era la correcta. Ya, pasamos a la siguiente. ¿Ah? La C, vamos a la C. Respecto a la capacidad multiorgásmica de la mujer, lo falso es la cantidad de orgasmos es más importante que la calidad de ellos. Esa es la falsa. Es la calidad más que la cantidad. Pregunta 7. Jaime, de 17, y Mireia, de 15, son enamorados. Se acercan al consultorio de planificación familiar y solicitan consejería para iniciar método anticonceptivo. Se encuentran asustados porque todos los miran con recelo y sorpresa. Lo correcto sería, respuesta C, brindarles toda la atención que ellos requieren. Pregunta 8. La libre elección y acceso informado a los métodos anticonceptivos significa que, respuesta correcta, la A. Los adolescentes tienen acceso a cualquier método previa consejería. Los adolescentes tienen acceso a cualquier método previa consejería. Sí, es la correcta. Porque los otros decían, pueden aplicarse el método que esté disponible en el centro de salud. La otra decía, aún sin conocer los efectos colaterales, debe entregarse los métodos. La otra es brindarles atención que ellos requieran con ciertas restricciones. No. Y la última decía, si los padres lo prohíben, se les negará futuras restricciones. Acá está de Beatriz. Leonardo y Beatriz, ambos de 16 años, quieren evitar un embarazo, pero tienen relaciones sexuales una vez cada semana.
El hermano mayor de Leonardo le dice que use el método de la retirada. Beatriz ha notado unas verrugas en el pene de Leonardo y tiene miedo a contagiarse. Usted le diría muchas cosas, excepto. Y el excepto era: el coito interrupto es el método ideal porque no tiene contraindicaciones. Esas me habían observado. Yo dije que no, que estaba bien, porque era el excepto. Pregunta 10. Los métodos anticonceptivos hormonales, marcar lo correcto, ¿no? La inhibición de la FSH evita la selección y la maduración folicular. Ya, los otros enunciados decían: los métodos anticonceptivos hormonales están exentos de efectos colaterales importantes, no tienen efectos colaterales. La B decía: inhiben la secreción de GnRH y principalmente inhiben la LH. No, la primera parte está bien, pero la segunda dice inhiben la LH, no, al contrario, elevan la LH. La inhibición de la FSH, esa es la respuesta correcta. La D dice: promueve el endotelium secretor. No, promueve el proliferativo. Y los estrógenos promueven el espesamiento del moco cervical. No, al contrario, lo hacen más final. Entonces la respuesta era la C. Pregunta 11. Señale la respuesta correcta. La estrona, el estriol y el etinil-estradiol son estrógenos de primera generación. No, el estrona y el estriol sí, pero no el etinil-estradiol. Era el estradiol, ¿no? Respuesta B. Los estrógenos de primera generación requerían bajas dosis. No, al contrario, dosis altas. Respuesta C. El etinil-estradiol es sintético, más potente, pero poco estable. No, es más potente y es bastante estable. La respuesta correcta era la D. El etinil-estradiol, una dosis de 20 a 30 microgramos, disminuye el impacto metabólico y cardiovascular. Esa era la respuesta. Pregunta 12. Alicia es una mujer de 28 años, es gesta 3 para 2012, cesarea 2 veces. Consulta sobre los beneficios de los estrógenos en las pastillas anticonceptivas. Quiere saber cuáles son los beneficios colaterales de su uso. Usted le indica lo siguiente. Y la respuesta era: regula el ciclo menstrual, disminuye la dismenorrea y el riesgo de cáncer de ovario. Pregunta 13. En cuanto a los progestágenos en la anticoncepción, indique lo falso. Y la respuesta era: la minipíldora está contraindicada en la lactancia. ¿Ya? Al contrario, la indicación es paciente lactante que desea anticonceptivos. 14. Camila tiene 21 años, es gesta 2 para 0020, ha tenido 2 abortos, es obesa y fuma media caja de cigarrillos al día. No tiene pareja fija y usa la píldora del día siguiente cada vez que tiene relaciones sexuales. Usted le indica lo siguiente. Y la A, la D eran todas equivocadas. Decía la última, que es la respuesta, debe utilizarse solo como método de emergencia y no como método regular. 15. Estefanía tiene 35 años, gesta 5 para 3023, cesarea 2 veces y tiene una laparotomía por embarazo ectópico complicado. No quiere usar ningún método hormonal porque está subida de peso y consulta sobre la T de cobre. Usted le dice lo siguiente, excepto. La primera dice que sería preferible que se liguen las trompas o mejor que su esposo opte por la vasectomía. La C dice, ¿tiene planes de tener otro bebé? Claro, esa pregunta es importante por la permanencia del método, ¿no? La D, el efecto del DIU es solo en el útero y por eso es un buen método. Y la E dice, hasta el 2% de expulsión espontánea podría ocurrir. Entonces la respuesta correcta, o sea, la que es la excepción es la B, que la T de cobre dura más de 10 años y la protege de otro embarazo ectópico. Al contrario. Sí, pero no le protege de otro embarazo ectópico. La T de cobre más bien podría ser un factor agravante para el embarazo.
La A, doctor, o sea, la A contradice la C, no sería primero preguntar si quiere tener hijos y luego recomendarle la ligadura. Ya, pero acá no estamos hablando de secuencia, estamos hablando de cosas que tú le dirías o no le dirías. Entonces, tú a una paciente le dirías que sería preferible seguir las trompas o que le puedes usar la vasectomía así siempre y cuando quieran. La pregunta es muy ambigua. Ya, en la ambigüedad está la inteligencia de cada uno. Esta es la 15. Pero sí La B. Sí. A ver. ¿La por qué? ¿Tú no le dirías que se haga la vasectomía al esposo? No sé, suena como a Sí, la manera de decirlo, ¿no? O sea, no, claro, es una recomendación. Que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer es decisión de ella, ¿no? La pregunta lo plantea como si tú le estuvieras exigiendo eso. Se está diciendo bonito, no. Porque aquí pregunto si desea tener hijos y le planteo eso, a eso eso también entendimos que la pregunta dice, viene preguntando sobre el té de cobre. Entonces, si viene preguntando por el té de cobre, no le voy a decir, ¿el té de cobre no hace la vasectomía o...? Ya, es que tienen que tomar en cuenta que la señora tiene 2 cesáreas, aparte tiene un embarazo ectópico complicado. Entonces mi sugerencia va a ser que mejor, para no tener complicaciones, posterior no se vuelva a embarazar. Entonces por eso yo le puedo que dice que sería preferible, no le estoy imponiendo, digo, sería preferible que se ligue o que el esposo se haga la vasectomía. No dice, no es impositivo, ¿eh? Dice, sería preferible. Bueno, vamos a ver. Ya, pregunta 16. Rebeca tiene 23 años. Es que está 3 para 3003. Ama de casa, tercero de facilita, pues, tercero de primaria. Su marido es corredor de cómic. Ha ido a la posta del MINSA para que la liguen, pero le han dicho que aún está muy joven para hacerlo y le han puesto el implante subdérmico hace 3 meses. Pero le fastidia que sangra de manera irregular y le duele mucho la cabeza. Quiere retirarse del método, usted le aconseja lo siguiente, excepto. Y yo le digo, le doy consejería y le doy consentimiento informado. Le puedo retirar el método, pero usar un condón hasta que se opere. La D, optar por una cirugía abierta o una laparoscopía, ya es una parte de decisión. Y la E, bloqueo tubárico bilateral no afecta la producción hormonal en ninguna forma. Lo único que no le diría es que se retire el método ya y que se ligue en 3 meses. Porque si le quita el método, se puede embarazar. Entonces en 3 meses no, hay que usar un método de barrera por lo menos. Sí, claro. Pero acá la pregunta dice ligarse sin problemas en 3 meses. O sea, ¿qué pasa en esos 3 meses? Eso era pues el punto. 17. Ramiro tiene 17 años. Hace 8 meses tuvo sexo por primera vez porque sus amigos lo incitaron a ver un prostíbulo para su iniciación. Tuvo sexo sin protección. Acude porque presenta unas lesiones verrucoides en el pene. Usted le dice lo siguiente, excepto. El excepto es, el condón es un método poco eficaz, aun si se usa de manera adecuada. Pregunta 18. Señale la respuesta correcta. Dice, el método del ritmo es útil aún con ciclos irregulares. Falso. La temperatura basal se basa en la termogenicidad de la FSH. En la LH. Mientras más filante el moco cervical, menos probable de fecundar. Falso. El MELA es útil por 6 meses aún si aparecen las menstruaciones. Falso. Entonces la respuesta era C.
que la miel se basa en la acción protectora de la prolactina al bloquear las prostaglandinas. La 19, señalar verdadero y falso. La vasectomía es un método quirúrgico que tiene muchas complicaciones. Falso. La vasectomía requiere un espermatograma de control postquirúrgico. Verdadero. La vasectomía disminuye la potencia sexual pero no afecta la masculinidad. Falso. La vasectomía debe ser considerada reversible. Falso. La vasectomía se realiza con anestesia regional intubada. Entonces era la A. 20. Respecto a los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales combinados, señale la respuesta incorrecta. El cloasma puede contrarrestarse exponiéndose al sol. Al contrario, eso exacerba el cloasma, ¿no? Entonces esa es la falsa. Y las otras 5 son las del grupo anterior, del examen, los temas anteriores. ¿La cual? A ver, la 21 dice, los estudios de género marcan la opción incorrecta. Esto está en el examen anterior. La sociedad origina un sistema de valores similares entre hombres y mujeres. 22. En relación a los derechos sexuales y reproductivos, señala lo incorrecto. Señala cuándo puede llegarse las trompas. No, esa es decisión del paciente, no del servidor. 23. Los derechos humanos, marca la correcta. Los derechos humanos se desarrollan, evolucionan y amplían con el tiempo de acuerdo a las realidades. Esa es la respuesta. El derecho 24. El derecho a la seguridad social implica todo, ¿no? Protección contra la falta de ingresos, con cobertura de salud, vida digna y reducción de la pobreza. Y la última era sobre el aborto. Patricia tiene 25 años, gesta 4 para 3003, FUR hace 9 semanas. Método anticonceptivo no usa, acude a la emergencia presentando sangrado vaginal, dolor en hipogastrio y palidez de piel y mucosas. Al examen, presión 160, temperatura 36,6, pulso 82. Usted encuentra el cervix uterino entreabierto y tejido protrudiendo por él. En la ecografía transvaginal se observa tejido heterogéneo en cavidad uterina. Su diagnóstico es aborto incompleto. Luego de realizar su examen de laboratorio, usted procedería a claro. Programar, o sea, inmediatamente. O sea, inclusive hay hospitales donde programan el grado para el día siguiente. En el Loaiza, por ejemplo, cuando yo rotaba ahí, tenía un aborto incompleto estable, porque esta señora tiene funciones vitales estables, ¿no? Presión, pulso, temperatura normal. Le hacían su riego quirúrgico, laboratorio, y ya mañana se acelera. En ese caso sería a unas horas. Normalmente yo lo que hago, lo que nosotros hacemos en los hospitales, tiene un aborto, lo soluciona. Sí, pero su presión está normal, pulso normal, temperatura normal. Es vigilado. No, por eso es que en mi hospital viene una paciente con aborto incompleto, le haces el procedimiento. O sea, si está en ayunas, tú mientras vas haciendo los exámenes, la preparas y la haces. ¿Cuánto hay?